Hermanas y hermanos, saludos y bendiciones. Pero muy buenos días nos de Dios. O buenas noches o buenas tardes. Es decir, la cuestión es bendiciones para todos ustedes y dándole las gracias a ustedes por su sintonía, por dedicar un tiempito para que juntos pues caminemos este camino, el camino de la fe, la vida en Cristo. Comencemos este programa sobre San Miguel Arcángel en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, hablemos hoy sobre San Miguel Arcángel. Lo primero es que la iglesia no celebra nada que no sea avalado en la revelación. Es decir, lo mismo cuando uno habla de la Santísima Virgen María, lo que la iglesia celebra de la Santísima Virgen María es lo que la Biblia revela sobre la Santísima Virgen María. Lo mismo cuando la iglesia habla sobre la Eucaristía, la confesión, los sacramentos, se basa en las enseñanzas bíblicas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre San Miguel Arcángel. A San Miguel lo nombra 3 veces la Biblia, ¿verdad? 3 veces vemos nosotros que la Biblia habla de San Miguel y de una manera muy destacada y con elementos muy concretos que dio pie a la iglesia para lo que celebramos en la iglesia el 29 de septiembre, ¿verdad? Lo primero que vemos en el capítulo 12 del libro de Daniel. Y tanto el libro de Daniel como el libro del Apocalipsis hablan de manera muy especial de San Miguel Arcángel. Y tanto el libro del Apocalipsis como el libro de Daniel son libros apocalípticos. Son libros apocalípticos que hablan sobre realidades que hay en el reino de los cielos, ¿verdad? Y también son apocalípticos en cuanto que hablan de los últimos acontecimientos de la vida humana. Es decir, muerte, juicio, infierno y gloria. Cuando se habla del Apocalipsis, estamos hablando cosas que tienen referencia al juicio final o a los últimos acontecimientos de la vida humana. En el capítulo 12 del libro de Daniel, dice, al final de los tiempos, aparecerá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo de Dios, y entonces los muertos resucitarán, los que hicieron el bien para la vida eterna y los que hicieron el mal para la condenación eterna o para el horror eterno. Hermanas y hermanos, antes de que existiera todo cuanto nosotros conocemos, es decir, las cosas creadas, teniendo en cuenta que todo lo creó Dios. Pero Dios, antes de crear las cosas materiales, había creado un ejército de ángeles, realidades espirituales. Entonces, todos esos ángeles estaban al servicio de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que el que llamamos Lucifer se rebeló contra Dios. Se le subían los humos a la cabeza y quiso ser Dios, o quiso ser más importante y más grande que Dios. A este ángel, Lucifer o Satanás, pues se le añadieron otros. Siempre hay gente, ¿verdad?, que le falta juicio.
y le caían atrás, ¿verdad? Como vemos nosotros en la historia, gente que han sido terriblemente perversa. Por ejemplo, el caso de Hitler, que llevó al mundo entero a una guerra con decenas de millones de muertos. Y siempre hay gente detrás de ellos, ¿verdad? Si hablamos del tiempo de Trujillo, gente detrás de ellos, ¿verdad? De ese tipo de gente. Y cualquier tipo, ¿verdad? Por ejemplo, en Venezuela, muchísima gente son muy amigos de Nicolás Maduro. Usted va a Cuba, ¿verdad? A ese régimen, ¿verdad? Esos gobernantes que tienen ese país destruido, pues también tienen sus seguidores, ¿verdad? Usted escoge el camino del mal y siempre alguien le va a caer atrás. Pues sucedió que el ángel llamado Lucifer, que se rebela contra Dios, que le hace la guerra a Dios, entonces, pero mientras hay un ejército dirigido por Lucifer que le hace la guerra a Dios, entonces está el bando de los buenos, ¿verdad? Que lo dirige San Miguel. Por eso vamos a leer el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Que el libro del Apocalipsis, recordemos que cómo se escribe el libro del Apocalipsis. Dice el evangelista San Juan en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis que un domingo su espíritu fue arrebatado. Dios se llevó el alma o el espíritu de San Juan, Juan el que escribe el evangelio, aquel que era el evangelista, que era el apóstol más joven, aquel que en la última cena se recostó en el pecho de Jesús, ¿verdad? Entonces, un día, estando ya Juan viejito, pues su espíritu fue arrebatado al cielo. ¿Con qué finalidad? Dios quiere enseñarle a San Juan las realidades celestiales. Quiere enseñarle el cielo y el infierno. Y entonces, cuando le está enseñando eso, le dice, escribe. Dios no solamente le enseña las realidades del cielo y del infierno a San Juan, sino que le dice, escribe. ¿Con qué finalidad quiso Dios que San Juan escribiera el libro del Apocalipsis? Bueno, con la finalidad de que nos diera a conocer a nosotros esas realidades del cielo y del infierno. Ese es el objetivo. Dios quiso que a través de San Juan nosotros conociéramos las realidades del cielo y del infierno. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios no quiere que nadie se condene. Dios no quiere que nadie se pierda. Ya lo dice la palabra de Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Eso quiere Dios. Entonces, Dios revela a través de San Juan el infierno y el cielo. Y revela también esa realidad de Satanás o Lucifer, y nos revela también a San Miguel, podemos decir como el que dirige el ejército de Dios, el ejército del bien, el ejército celestial. Entonces, Dios no quiere que nosotros nos condenemos, y que Dios no quiere tampoco que al final de los tiempos uno vaya al juicio final. Es que a mí nadie me dijo, es que a mí nadie me contó. Por eso hay que creer en la palabra de Dios. Cuando uno lee la parábola del rico Epulón, dice que cuando él está en el infierno, cuando él pide clemencia para él, y ya él ve que para él no hay remedio, que para él no hay esperanza, porque después que usted llega al infierno, de ahí no se sale más nunca. Ya ahí se dañó la cosa. Entonces, cuando el rico Epulón ve que para él no hay ningún remedio, ninguna solución, ningún aliento, no hay ningún tipo de esperanza, entonces interviene por sus hermanos
y le dice: te ruego, padre Abraham, manda a un difunto a la tierra. Yo tengo 5 hermanos que son más malos que yo, que viven una vida disoluta, que viven una vida desordenada, que solamente piensan en la buena vida, en el placer, en el tener, como yo fui egoísta. Y entonces yo no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento. Tal vez alguien les revela a ellos cómo es la vida después de la muerte. Porque quizá el rico Epulón vivió en la tierra pensando lo que piensa la gran parte de la gente. No hay cielo, no hay infierno, no hay juicio final. Como dice la gente muchas veces, el muerto con tierra tiene, ¿verdad? Se echó al hoyo y se acabó todo, ¿verdad? Él pensó en eso. Quizá el rico Epulón le hablaban del cielo y del infierno. No, eso no existe. Eso es un invento de los curas, de los sacerdotes, de la iglesia, que no quieren que uno se dé gusto, que no quieren que uno disfrute la vida, o no quieren que uno disfrute su dinero. Mi dinero es mío, eso lo trabajé yo, eso es fruto de mi trabajo, eso es fruto de mi sudor. Y ahora la iglesia no quiere que yo me dé gusto con el dinero que yo tengo, ¿verdad? Es decir, yo que tengo mi dinero y yo quiero gozarlo. Y la iglesia me dice que hay que hacer el bien, que hay que pensar en los pobres, que hay que hacer obras buenas, que hay que acordarse de los miserables. Pero yo no estoy en eso. Eso es para tonto, ¿verdad? Es decir, hay mucha gente que ignorando las enseñanzas de Dios, privando en vivo, privando en sabio, son tontos y brutos. Ya lo dice la palabra de Dios. Habla de un tipo de sabiduría meramente humana. Una sabiduría perniciosa. Una sabiduría que en última es necedad. Porque la verdadera sabiduría es la que te orienta hacia el cielo. Es la que te orienta hacia la vida eterna. Es la que te hace vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Entonces, cuando se habla de esos 5 hermanos, dejé 5 hermanos en la tierra. Hermanas y hermanos, ¿quiénes son esos 5 hermanos? Soy yo y eres tú. Somos nosotros que estamos en la tierra y que quizás somos testarudos. Testarudo quiere decir, testa viene de cabeza y rudo viene como de algo tosco, que no se abre, ¿verdad? Cuando el Señor habla del corazón empedernido, es decir, empedregado, duro como una roca, ¿verdad? Convencido plenamente en los vanos criterios perniciosos de este mundo. Entonces le dice el rico Epulón: mira, Señor, allá esos 5 hermanos míos, ellos no le ponen asunto a nadie. Pero ellos tienen las escrituras, tienen la ley y los profetas. Cuando se habla de la ley y los profetas, ¿a qué se refiere? El Antiguo Testamento. La ley significa el Pentateuco, los primeros 5 del libro de la Biblia. Y cuando se habla de los profetas, todos los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Es decir, es la palabra de Dios. Dios que nos ha revelado a nosotros su santa voluntad. Dios a través de la Biblia nos muestra el santo camino para llegar al cielo, para llegar a la vida eterna, ¿verdad? Entonces, dice el rico Epulón que los hermanos de él, que eran ricos como él, no le ponían asunto a eso. Ellos no están en eso, ni en pensar en la vida eterna, no. Ellos están pensando en la vida de ahora. Y obedecer a Dios, no. Que tener un ejército que le sirva. Cocíname, plánchame, lávame, ándame allí, hazme esto y aquello, dame un masaje, pásame la mano por la cabeza, ¿verdad? En eso es que muchos ricos, como estos, los hermanos del rico Epulón, estaban pensando: ay no, padre Abraham, ellos no le ponen asunto a eso. Es decir, no le ponen asunto a lo que Dios reveló. Y el diablo es astuto dándonos esa falsa sabiduría. El demonio es astuto, el demonio es sabio, ¿verdad? Y por eso nos ponía a nosotros a pensar mundanamente.
Ah, qué pobre. Ah, qué sacerdote. Ah, qué iglesia. Ah, qué sacramento. Ah, qué hacer el bien. No. Vinimos a la vida a darnos gusto. Eso es el engaño del mundo siempre. Hemos venido al mundo a darnos gusto. Eso pensó el rico Epulón. A darnos placer, a pasarla bien, a emplear bien nuestro dinero. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Aprovechemos el tiempo, dándonos mucho gusto, ¿verdad? Total, el tiempo en esta tierra es corto. Y pensemos nosotros una cosa. Pensemos nosotros que este rico Epulón hubiese tenido la oportunidad de volver a la tierra. Como le pasó a un santo, a San Jerónimo. ¿Qué le pasó a San Jerónimo? Que era un hombre que había estudiado con un gran sabio de su tiempo. Muy sabio, su profesor. Muy inteligente. Oh, sí, muy inteligente. Y este hombre le enseñó el latín, ¿verdad? Entonces, San Jerónimo se convirtió en un latinista. ¿Qué quiere decir? Que manejaba para la perfección el idioma latín, ¿verdad? Y entonces, pero él se dedicó a leer a esos sabios de entonces, a esos escritores que escribían en latín en aquel tiempo. Horacio, Homero, Ovidio, ¿verdad? Grandes escritores que habían escrito grandes obras. Entonces, Jerónimo, en lugar de leer la palabra de Dios, nunca le llamó la atención. Él lo que se dedicaba era a leer a estos grandes personajes de la historia. A estos grandes personajes de la historia. Pero él tuvo un sueño. Oigan lo que soñó este hombre, San Jerónimo. Y este sueño fue lo que le llevó a la santidad. Él se soñó que llegó al juicio final. Llegó al juicio y allí estaba Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué tú fuiste en la tierra? Dice yo, un gran cristiano católico. Yo, un gran cristiano católico. Católico hasta la taza, como dicen en República Dominicana. Dice, eso es mucha mentira. ¿Cómo que mentira? Jesús le dijo a Jerónimo, tú eres un mentiroso. Tú no eres ningún cristiano católico. ¿Y cómo? ¿Por qué tú me dices eso? Dice Jerónimo, dice, porque si tú hubieses sido un cristiano católico, tú lees la palabra de Dios, donde se muestra el camino que lleva al cielo, donde enseña la verdad para nuestra eterna salvación. En lugar de eso, tú lo que te dedicaste en la tierra a leer a esos grandes escritores, ¿verdad? Famosos, pero que enseñan muchas cosas, pero nada que tiene que ver con lo más importante en la vida humana, que es la salvación eterna. Dice, por tanto, despójenlo de todo y échenlo al infierno. Oigan lo que se soñó San Jerónimo. Échenlo al infierno por no haber leído la palabra de Dios. Y entonces, cuando él se despertó de ese sueño, pues lloró amargamente. Y desde entonces echó a un lado todos esos libros, Homero, Ovidio, esos escritores latinos, ¿verdad? Y se dedicó a leer la palabra de Dios. Y no solamente se dedicó a leer la palabra de Dios, sino que hizo una traducción de la Biblia que se llama Vulgata, y duró alrededor de 35 años en la cueva donde nació Jesús. En la cueva donde nació Jesús, ahí duró San Jerónimo 35 años traduciendo la Biblia de los idiomas originales, es decir, del griego, del hebreo y del arameo. Él lo tradujo al latín, duró 35 años. Pero una cosa curiosa también, y es que San Jerónimo tenía un carácter medio fuerte. Por ejemplo, San Jerónimo
le decía las mujeres de hoy, oigan esto, el tipo de prédica que decía San Jerónimo en su tiempo, dice, las mujeres de hoy tienen 3 manos, la mano derecha, la mano izquierda y una mano de pintura. Eso lo decía ya, imaginémonos, San Jerónimo en el siglo IV, ¿verdad? En el siglo IV y principio del siglo V. Es decir, hace 1600 años, ya Jerónimo criticaba a las mujeres que se ponían mucho embarre en la cara, ¿verdad? Mucho colorete y mucha pintura. Y él lo decía así. Entonces, y también decía, muchos hombres, muchos padres de familia, tratan a sus hijas como terneras, es decir, como vacas. ¿Y por qué? Porque el que tiene vaca, ¿de qué se preocupa? De que la vaca esté gordita, ¿verdad? Dice, y los hijos lo tratan como puercos, porque nada más se preocupan por la comida de ellos. Es decir, San Jerónimo atacaba a aquellas familias que solamente pues cuidaban la parte del cuerpo de los hijos. Se preocupaban por la comida y por el brillo de sus hijos y para que se vieran bien, pero no se preocupaba por sus almas. Y siendo Jerónimo así, fuerte, ¿verdad? Y con un carácter muchas veces hasta medio violento, él, para tranquilizar su carácter, que se enojaba, ¿verdad? Se enojaba con poca cosa, pues, ¿qué hizo? Puso, oigan bien qué remedio eso, para aquellos que se exasperan en cierto momento y ofenden y cogen un pique y una rabia y que yo no me controlo. Pues él, conociendo su temperamento negativo, buscó una carabela, un esqueleto de un difunto, y lo puso ahí en la habitación donde él trabajaba. Y cuando él quería coger una rabia, quería coger un pique de eso que cogen los dominicanos, pues miraba el esqueleto, miraba los huesos, ¿verdad? Y entonces se acordaba de la muerte. Y acordándose de la muerte, se tranquilizaba. Pasaba, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos nosotros hablando? Que me he extendido hablando de otras cosas. Que Dios revela en las Sagradas Escrituras las realidades que hay en el cielo. Al Daniel, ¿verdad? En el libro de Daniel. El libro de Daniel lo podemos nosotros ubicar en el siglo V, siglo VI. Es decir, 500 años antes de Jesucristo, Dios le enseñó a Daniel las cosas del cielo. Y Daniel dice, se le fue revelado que al final de los tiempos aparecerá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo de Dios. Por eso, dos cosas aquí. San Miguel es el gran defensor, el arcángel defensor en nuestro caminar hacia el cielo es San Miguel. Y dice también, y entonces los muertos resucitarán. Eso le fue revelado a Daniel. Y dice, los que hicieron el bien resucitarán para la vida eterna, y los que hicieron el mal resucitarán para el horror eterno. Entonces lo mismo, Dios vuelve y les revela, para que no quede duda alguna del poder que Dios le ha dado a San Miguel y lo que Miguel significa en la batalla en contra del enemigo, en contra del demonio. Capítulo 12 del libro del Apocalipsis cuenta lo siguiente. Oigan lo que Dios le enseñó a San Juan. San Juan estando su espíritu en el cielo. Dice, hubo una gran batalla en el cielo. Una gran batalla. Miguel y sus ángeles combatieron contra Satanás y los suyos. Habían dos bandos. Un bando de ángeles buenos al servicio de Dios, dirigido por San Miguel, y también otros, aquellos combatieron contra Satanás y los suyos. Satanás también tenía su ejército. El ejército de Satanás y los suyos
fueron derrotados y no hubo ya lugar para ello en el cielo. Eso lo reveló Dios a San Juan, ¿verdad? ¿Qué le reveló Dios? Que el diablo y sus seductores fueron arrojados del cielo. Fueron arrojados del cielo. Y por eso incluso dice San Juan aquí en el libro del Apocalipsis: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a nosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Eso está de acuerdo con lo que revela San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 y siguiente, donde advierte sobre los poderes satánicos y diabólicos que hay en la tierra, que hay entre nosotros, con la finalidad de hacernos caer, con la finalidad de hacernos tropezar, ¿verdad? Manifiesta a Dios le enseñó tanto al profeta Daniel, siglo V, siglo VI antes de Cristo, y le revela también a San Juan alrededor del año 90, ¿verdad? Del año 100, 90, 100. Es decir, unos 60 años después de la muerte de Jesucristo, le enseña en el cielo el gran batallador de la fe que se llama San Miguel. También en la carta de San Judas Tadeo, esa carta pequeñita, pero dice en esta carta, el arcángel San Miguel, cuando se le enfrentó al diablo, es decir, era una cuestión que manejaban, que lo sabían los mismos apóstoles, y por eso San Judas Tadeo dice, cuando San Miguel enfrentó a Satanás o al diablo, Miguel le dijo al diablo, a Lucifer, que te castigue el Señor. Y dice, por eso a San Miguel lo pintan atacando a la serpiente infernal. Es decir, cuando usted ve una imagen de San Miguel aplastando la cabeza del demonio, ¿verdad?, con una espada en la mano, eso se basa en la revelación. Capítulo 12 del libro de Daniel, capítulo 12 del libro del Apocalipsis, y también lo revela San Judas Tadeo, que no dice el capítulo porque el libro de Judas solamente es una carta, solamente es un capítulo. Entonces, ahora miremos bien. El diablo que fue arrojado del cielo y está en la tierra es astuto. Es astuto. Y sigue engañando. Y nos sigue engañando. Y por eso ustedes ven que el diablo con su astucia, y aquí hay que tener mucha cuenta, el diablo con su astucia se mete de manera sigilosa para tergiversar el sentido de lo sagrado. Para tergiversar el sentido de lo sagrado. Así lo hace en Semana Santa. La Semana Santa el diablo se ha metido y la Semana Santa la ha convertido en una semana de bebida, de fiesta, de promiscuidad, de perdición, de desnudez en las playas. Y entonces lo que era Semana Santa es una semana pecaminosa. Lo mismo la semana de Navidad, el tiempo santo del nacimiento del Señor, el diablo lo ha convertido en un tiempo de ¿qué? En un tiempo mundano, compradera, comedera, fiesta, consumismo, materialismo. Y entonces pensemos nosotros, la Santísima Virgen María, esa verdad que es la que el antídoto del demonio. Ay, una fiesta a la Virgen de la Altagracia o a la Virgen de la Mercedes, y ahí tocamos palo, y ahí bebemos cerveza, ahí bebemos romo, ahí nos emborrachamos y ahí hasta peleamos después con cuchillo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y ¿saben por qué lo digo? En nuestro país, en muchos lugares se hacen esas cosas. Pero lo mismo, esta fiesta de San Miguel, que está llamada a que sea una celebración que nos lleve a nosotros a batallar y a luchar en contra del mal,
Pero ¿cuántas fiestas de San Miguel? ¿Cuánta gente santero? Incluso que gente bruja, gente santera, gente curiosa, gente adivina, gente con una tendencia satánica, porque nada de eso es de Dios, pero ahí tienen a San Miguel. Y por eso incluso hasta mucha gente se confunden. Ay, yo fui donde fulana que decían que era bruja y que era curiosa, pero ella no es eso, porque ahí tiene a San Miguel. Y ahí tiene a la Virgen de yo no sé qué cosa. Y ahí tienen a una santa que le dicen, ni me acuerdo, ¿verdad? Entonces, ligamos, oigan bien, ligamos lo sagrado con lo profano. Y ahí que nosotros debemos coger juicio. De ahí nosotros que debemos tomar conciencia. Uno no puede ser bruto. Y como uno no puede hacerle morcilla al diablo, como dice la gente, una expresión feísima, pero que denota la realidad de muchos de nosotros que ligamos lo satánico con lo divino, ¿verdad? Con lo sagrado, ¿verdad? Entonces, el diablo en su astucia, sabiendo que la población cristiana le gustan las imágenes, pues los brujos y esas cosas, pues usan imágenes contaminadas. Imágenes contaminadas. Una señora que le regalaron una imagen de la Virgen, pero desde que le llevaron eso, ella como que como que la tenía algo que le hacía que esa señora rechazara esta imagen y la pusieron en el patio. Y un día la imagen se cayó y se rompió y por dentro tenía una cosa satánica. Es decir, muchas veces el diablo con las cosas religiosas, con las cosas sagradas, hace como hace el bodeguero con el queso. Sabiendo que al queso le gusta, que a los ratones le gusta el queso, pues le pone queso a los ratones, pero le pone el veneno dentro. Todo el que tiene imagen, oigan bien, todo el que tiene imagen de botánica, eso no sirve. Oigan bien, las imágenes se compran en librerías católicas y en la librería de las iglesias católicas o en las iglesias católicas. Pero las imágenes que venden en botánica por ahí, esas imágenes están contaminadas. Y sabiendo que la gente conoce el gran poder que tiene San Miguel, pues hacen imágenes de San Miguel con el veneno dentro, con cosas satánicas dentro. Y nosotros debemos tener en cuenta, primero, dónde buscamos imágenes sagradas, en las librerías católicas o en las iglesias. Eso es lo primero. Segundo, no se participa en fiestas religiosas que estén acompañadas de alcohol, de bebida, de fiesta y de cosas raras. Le voy a poner un ejemplo. Fui a una casa de una señora que estaba deprimida y cuando yo en la pared veo enganchada unas máscaras satánicas, una cosa diabólica, fea, horrible, horrenda, que no tiene nada de religioso. Y yo le dije a ella, ay no, con eso nosotros le bailamos a la Virgen de Guadalupe. Pero es que eso es satánico, eso es diabólico. Y de ahí ligamos una cosa con la otra. Fiesta a la Virgen de la Altagracia de la Mercedes, tocando palos y bebiendo romo, y la gente bebiendo, y la gente se emborracha, y la gente bailando de manera promiscua, ¿verdad? Inmoral, antiética. Eso no es de Dios. Oigan bien, eso no es de Dios. Ay, que celebramos la fiesta de San Miguel. Y en la fiesta de San Miguel, pues nos emborrachamos y una fiesta y después el primo se fue con la prima y la mujer casada se fue con el otro. Señores, y lo que estoy diciendo es porque he visto eso aquí en Nueva York. En una fiesta de San Miguel, una cosa rarísima. Ah, la fiesta a la Santa Muerte. Eso no es de Dios tampoco. Son cosas satánicas. Y entonces se llama el sincretismo. Sincretismo es la ligazón, la religazón, la unión
de lo sagrado y lo pecaminoso. La unión como de lo divino y de lo satánico. Entonces, nosotros no podemos, hermanas y hermanos, caer en eso de ninguna manera. No podemos caer en eso de ninguna manera, en esas actitudes que son contrarias a la fe. Que son contrarias a la fe. Miremos nosotros, para que ustedes tengan idea, ya en el Antiguo Testamento, en los tiempos, por ejemplo, de Salomón, Dios le dijo a Salomón, ¿qué le dijo Dios a Salomón? Mira, Salomón, no te enamores de mujeres paganas, porque ellas van a apartar tu corazón de mí. Van a apartar tu corazón de mí. Salomón no le puso asunto. Entonces, había mujeres egipcias, Siria, de otros países, y esa gente tenían deidades satánicas que le ofrecían culto de sangre, de sacrificio. Le mataban muchachitos y le ofrecían gente viva, lo mataban en sacrificio a esas deidades, cosas que eran prohibidas en Israel desde Abraham. Cuando Abraham va a matar a su hijo, de que para ofrecérselo a Dios, a su hijo Isaac, Dios le dije, detente, Abraham. Ese detente, Abraham, es de ese detente, pueblo. Ya no más sangre, ya no más sacrificio. Dios no le gusta eso, Dios no está de acuerdo con eso. Entonces, pero al diablo sí le gusta. Y entonces Salomón, el loco, viejo, medio borracho, y llevado de esas mujeres bailándole ahí de manera indecente, pues mandó a hacer altares sacrílegos, satánicos, donde se ofrecían cultos a Baal, ¿verdad? Y culto al dios Astarte, y culto al dios yo no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, Dios prohíbe todas esas cosas. Dios prohíbe, es decir, las cosas de Dios son claras, los mandamientos, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesucristo, el amor a los hermanos, y a nivel cultural los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, el orden sagrado, el matrimonio. Esas son las cosas de Dios. Pero a veces nosotros ligamos una cosa, ay, que fulano liga esto con lo otro y hace cosas que otra gente no hace. Esas no son cosas de Dios. A la gente muchas veces nos gusta que nos engañen y Dios no quiere engañarnos. Dios no quiere engañarnos, pero a veces nos dejamos engañar. Hay gente que en nombre de la fe pues hacen cosas ocultas, ocultismo, cosas sacrílegas, cosas que no son cosas de Dios, ¿verdad? Que no, ay, que un hombre que tenía un machete y era muy religioso y ese machete lo pasaba por yo no sé dónde. Esas no son cosas de Dios. Oigan bien, hermanas y hermanos, aprendamos la fe pura, la fe sin esas cosas que no son de Dios. Esas cosas no son de Dios. Entonces, hermanas y hermanos, vuelvo y repito, la devoción a San Miguel, una imagencita comprada en una librería católica o en la iglesia, una que yo he visto gente, yo he ido a casa que tienen 10 imágenes de San Miguel, 10 imágenes del Divino Niño, 10 imágenes de la Biblia, de la Virgen, y eso se haga una cosa y que eso no parece de Dios. Entonces, los niños, eso no es saludable a la psicología de los niños, ese tipo de manifestación de tantas imágenes, una encima de otra y cuantas cosas, no. Es decir, eduquémonos en la fe. Pero fiesta con romo y con cosas, eso no es de Dios. Lo mismo, hasta la misma misa, ¿verdad? Hay una celebración a la Virgen, una celebración a San Miguel, y después de la misa, allí hay un encuentro, ¿verdad? Una recepción. Y ahí hay romo, cerveza, hay whisky, hay esto, perico ripiado. No me suena bien. Las cosas de Dios es para que nos acerquemos a Dios. Si algo pensemos nosotros, hay cosas que hacemos en la iglesia que no son de Dios. ¿Por qué? Porque no llaman
al arrepentimiento y a la conversión, sino a la perdición. Una fiesta en Los Romos y la gente salió borracha, ¿verdad? A golpear a su esposa, a estar de grosero con sus hijos, a romper la puerta, ¿verdad? Gente que bebiendo pierden el juicio. Pero perdí en el juicio bebiendo en la iglesia. Yo, aquí en Nueva York, en los años 80 y 90, conocí parroquias que hacían unos viajes para un lugar donde hay muchos casinos, ¿verdad? En Atlantic City. Pues hubo gente de la iglesia que se enviciaron en los casinos por allá. O que en la iglesia, en la iglesia para recaudar fondos, hay bingo y hay esto y hay lo otro. Esas no son cosas de Dios, eso de juego. Y esas cosas no. Debemos, vuelvo y repito, purificar nuestra fe. Hermanas y hermanos, estamos llegando ya al final del programa La Vida en Cristo. ¿Y qué le pedimos a Dios nosotros en este día? Que nos llene de su gracia y nos dé la sabiduría, la verdadera sabiduría, la que nos viene de Dios, ¿verdad? La sabiduría que nos viene de Dios, la sabiduría que nos salva, ¿verdad? La sabiduría que nos lleva al cielo, la sabiduría obediente a lo que nos enseña Jesús. Esa es la verdadera sabiduría. Pero después otra cosa, que fiesta, que romo, que cerveza, que cosas para hacer dinero para la iglesia, para recaudar fondos. Es decir, no liguemos una cosa con la otra, ¿verdad? No liguemos una cosa con la otra. Y en la fiesta de San Miguel nos encomendamos a él. Encomendémonos a San Miguel y voy a hacer esta oracioncita, esta oración a San Miguel. Y dice así: Oh príncipe nobilísimo de los ángeles, valeroso guerrero del Altísimo, celoso defensor de la gloria del Señor, terror de los espíritus rebeldes, amor y delicia de todos los ángeles justos, mi deleitísimo arcángel San Miguel, deseando formar parte del número de vuestros devotos y siervos, hoy me consagro a ti. Me doy, me ofrezco y me pongo a mí mismo, a mi familia y a todo lo que me pertenece bajo tu poderosa protección. Es pequeña la oferta de mi servicio, siendo como soy un miserable pecador, mas tú engrandeces el afecto de mi corazón. Recuerda, San Miguel, que de hoy en adelante estoy bajo vuestro sustento y debéis asistirme toda mi vida y obtener el perdón de mis muchos y graves pecados. San Miguel, dame gracias de amor a Dios, de todo corazón, a mi querido Salvador Jesucristo y a mi Madre María Santísima. Consígueme aquellos auxilios que me son necesarios para obtener la corona de la eterna gloria. Defiéndeme de los enemigos del alma, especialmente a la hora de mi muerte. Ven, oh príncipe gloriosísimo, a socorrerme en la última lucha, y con tu arma poderosa lanza lejos, precipitando en los abismos del infierno, aquel ángel quebrador de promesas y soberbias que un día fue doblegado en el combate del cielo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el supremo juicio. Amén. Líbranos de las acechanzas de Satanás, San Miguel Arcángel. Bien, hermanas y hermanos, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo. Dios les bendiga y que por la intercesión de la Santísima Virgen María, San Miguel, todos los ángeles y santos de Dios, el Señor les colme de sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.